¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio denominado Deporte, una herramienta clave para la inclusión laboral, en una alianza entre SQM y Miradas Compartidas. El deporte y la actividad física entregan distintas condiciones y beneficios a las personas en situación de discapacidad, tanto físicas, mentales como emocionales. Esto se traduce en una mejora en la calidad de vida, de participación social y también laboral. En ese contexto, SQM desde hace 4 años mantiene una estrecha vinculación con Miradas Compartidas, fundación que se dedica a generar proyectos sociolaborales para personas en situación de discapacidad intelectual, a través del desarrollo de programas deportivos, artísticos, formativos y de capacitación técnica. Esta alianza ha permitido generar integración social a través de escuelas deportivas y actividades artísticas en Antofagasta, María Elena, Tocopilla, y este año se incorporó a las localidades de Huara y Pozo Almonte en la región de Tarapacá. Hoy se ha avanzado dando nuevos pasos en la región de Antofagasta. Algunos jóvenes que participan de este programa están realizando prácticas profesionales en recursos humanos de SQM. Para esto se desarrolló de forma previa un trabajo de preparación del equipo de SQM para generar una experiencia exitosa. Bajo ese contexto, quiero presentarles a quienes nos van a acompañar esta jornada. Felipe Olavarría, fundador y gerente general de Fundación Miradas Compartidas, organismo que se dedica a generar proyectos sociolaborales para personas en situación de discapacidad intelectual. Felipe, es un gusto saludarte. También está con nosotros Bárbara Blumel, subgerente de personas de SQM, gusto de saludarte también Bárbara, y Jocelyn Godoy, kinesióloga y encargada del área de actividad física adaptada de la Universidad Andrés Bello. Jocelyn, también es un placer saludarla. Precisamente quisiera iniciar esta conversación partiendo probablemente con Jocelyn, porque aquí tenemos un título, ¿no?, de este conversatorio precisamente, el deporte como una herramienta clave para la inclusión laboral. ¿Por qué, Jocelyn, precisamente, es el deporte este vehículo de inclusión, ¿cierto? Y de qué manera también lo vamos sustentando, la legislación nacional e internacional ha ido avanzando también un poco en esta línea, Jocelyn. Sí, efectivamente, como tú mismo lo comentaste, Carolina, el deporte ya en sí tiene muchos beneficios físicos, sociales, emocionales, cognitivos. Y eso hace que para cualquier persona tenga una situación de discapacidad o no tenga, genere estos beneficios. Aún más, o se ve como mucho más realzada en las personas en situación de discapacidad, porque lo que vamos a provocar o lo que va a provocar es esta mayor participación social, el sentirse parte de la comunidad, el sentirse parte de la sociedad. Y dentro de esto estamos con la inclusión laboral. O sea, ya yo como adulto me siento incluido dentro de la sociedad, no si me tratan como niño, sino si me tratan como adulto. ¿Y qué hacen los adultos? Trabajamos. ¿Ya? La legislación internacional, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas en situación de discapacidad, que es este elemento más importante a nivel internacional. Y de hecho, uno de los artículos de esta convención nos insta a promover la participación en la vida recreativa, tanto desde el punto de vista cultural como actividades de esparcimiento y deportivas. Y es en este marco en donde Chile, el año 2016, crea también la ley de deporte adaptado. Y esta ley de deporte adaptado reconoce al deporte al deporte adaptado, al igual que el deporte para personas sin discapacidad, como igualitario. Eso quiere decir que estamos ya entregando la igualdad de oportunidades a personas en situación de discapacidad y sin situación de discapacidad que puedan optar a este tema deportivo y que nos ayuda a mejorar otros aspectos más emocionales o más de habilidades blandas que me sirven así, por ejemplo, para las habilidades laborales. O sea, claro, hay una directa relación, entonces, Jocelyn, tú dices, entre esa práctica deportiva y cómo eso finalmente entrega herramientas para que la inclusión laboral sea exitosa, en definitiva, que es lo que se busca, ¿no, Jocelyn? Exacto, o sea, cuando hablamos de los beneficios, estamos hablando de beneficios físicos, ya sea como en las capacidades respiratorias, tener más fuerza, mayor coordinación de movimiento, pero también estamos hablando de temas cognitivos, ¿ya? En donde si nos centramos en las personas en situación de discapacidad intelectual, vamos a mejorar la planificación de sus actividades, vamos a mejorar la atención, la concentración y la memoria, aspectos fundamentales al momento de trabajar.
Y si nos vamos más a lo socioemocional que trae el deporte, el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, el aumento de la autoestima, también son aspectos fundamentales que me van a servir a lo mejor no para lo técnico que tengo que desempeñar en el trabajo, pero sí para generar un mejor trabajo colaborativo, por ejemplo, con otro individuo del equipo, o que puedan generarse resoluciones de problemas en esta persona en situación de discapacidad y que pueda aportar realmente con el equipo de trabajo. Entonces, el deporte, si bien lo más conocido es lo motor, es como que me mejora la fuerza muscular o me mejora la calidad de los movimientos, el aspecto, los valores transversales que se trabajan son fundamentales. Y ahí está el nexo más importante con lo laboral. Felipe, justamente en eso, en el propósito también de tener un proceso laboral finalmente exitoso, ¿cómo vas viendo tú, según la experiencia también, Felipe, el que alguien que se ha ido preparando también en lo deportivo finalmente puede encontrar un camino mucho más fácil en la inserción laboral finalmente? Bueno, el origen de Miradas Compartidas era generar programas recreativos para personas con discapacidad. Y una de las cosas que nosotros realizamos dentro de estos programas deportivos era implementar la colaboración de trabajadores de empresas en nuestras distintas actividades. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la brecha que existe entre un colaborador con discapacidad con un colaborador con discapacidad se acortaba bastante porque estaba ocupando como vehículo de inclusión el deporte. Entonces, desde ese primer punto, vas pavimentando el camino para que las futuras inclusiones laborales sean más satisfactorias porque estás entregándole al colaborador sin discapacidad la oportunidad de conocer a una persona con discapacidad en otro ámbito. Y eso muchas veces derriba muchos mitos y muchos etiquetamientos que tienen las personas con discapacidad y hacen que al momento de entrar a trabajar esto sea de una manera más llevadera y no tan traumática como muchas veces pasa en procesos de inclusión laboral. La concientización es clave en cualquier programa, en proceso de inclusión, y eso nosotros lo vamos desarrollando a través de distintas charlas, pero utilizamos el deporte como una opción súper concreta y práctica para desarrollar esta inclusión. Y en los chicos con los que nosotros trabajamos nos vamos dando cuenta que esta interacción que se genera con los colaboradores facilita mucho a que al momento de entrar a trabajar sea mucho más concreto. Felipe, también Jocelyn nos hablaba recién de cómo la legislación en el fondo va sentando una base, pero tú hablas también de la conciencia, ¿no? De crear esa conciencia cultural en el fondo. ¿Cómo sientes tú que también esos procesos tienen que ir un poco de la mano? Porque a veces, claro, la ley nos va a obligar en definitiva a cumplir, ¿cierto?, la legislación. Pero lo que se necesita es eso, la colaboración de muchos, de todo un sector. En definitiva, ¿cómo ves también que esos colaboradores, el que se logre involucrar finalmente, ¿cierto?, en todo un proceso de cambio, ¿no?, que es finalmente la inclusión? ¿Cómo vas viendo tú que eso va ayudando en definitiva este trabajo que se realiza más allá de que pueda, ¿cierto?, ir existiendo hoy día una legislación que vaya apoyando ese avance, ¿no?, en el camino? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha ocurrido en inclusión laboral es que es la convivencia que existe entre un colaborador con y sin discapacidad. Y ese tipo de aspectos yo creo que la ley no lo tuvo contemplado en el momento que se hizo. Se planeó para generar inclusión laboral, lo cual es súper positivo porque ha fomentado que las empresas generen inclusión laboral. Pero una vez que el colaborador con discapacidad entra al mundo laboral, obviamente no solo sus competencias laborales son las necesarias para trabajar. En un ambiente laboral, la convivencia que existe, la interacción es fundamental. Y si no hay un proceso de concientización, sobre todo en procesos de inclusión de personas con discapacidad intelectual, que es una de las discapacidades que está más infravalorada, es prácticamente una doble discapacidad, porque por un lado está el daño cognitivo y por otro lado está la ignorancia en relación al tema y lo que se infravalora a una persona con discapacidad. Entonces, cuando tú realizas procesos de concientización satisfactorio, esto es mucho más fácil de llevar a cabo. Y es, nuevamente repito, que el deporte a nosotros nos facilita muchísimo que estos procesos de concientización sean satisfactorios. Bárbara, en ese sentido también, ¿cómo ha sido esta experiencia, cierto, para ustedes en SQM de implementar junto a Miradas Compartidas estas escuelas deportivas y artísticas para generar justamente ese objetivo final, ¿no?, que es la integración también social en las localidades aledañas a las operaciones que ustedes tienen en el norte de Chile y en definitiva buscar
ese último fin, ¿no? Que es la inserción laboral de estos chicos y chicas. Sí, hola Carolina. Efectivamente para nosotros como SQM ha sido realmente una experiencia súper positiva, súper incorporadora. El generar estas escuelas de deporte en un principio. Empezamos a trabajar con miradas compartidas hace un par de años atrás, generando estas escuelas deportivas para los distintos chicos y chicas que estaban en Antofagasta en un principio. Y logramos involucrar e incorporar, haciendo inclusión, a nuestros trabajadores, a través de un voluntariado social que nosotros tenemos en SQM. Hubieron trabajadores y trabajadoras que asistían a estas escuelas donde estaban los chicos de miradas compartidas y empezaron a trabajar en equipo, en el deporte, empezaron a trabajar en equipo, a juntarse, a unirse y a hacer distintos tipos de actividades, y fue realmente una inclusión. O sea, en la cancha eran todos iguales, en la cancha todos trabajaban para ganar, y eso ayudó mucho a entender tanto a los trabajadores y trabajadoras en lo que significaba la inclusión, como también a estos chicos y chicas a ser parte de este equipo. Han ido a Santiago, han trabajado, han hecho realmente una relación bastante duradera, y hoy en día ya estamos con estas escuelas en las localidades aledañas a nuestra faena, como decía, como tal cual tú decías. Hoy en día hemos llegado hasta María Elena, que son lugares súper inhóspitos de repente para ciertas personas, pero realmente ha ayudado a que chicos de esas localidades y chicas puedan ser parte de esta inclusión. Ahí también están nuestros trabajadores que son parte de este voluntariado social en Tocopilla, en distintas localidades. Ha sido un trabajo súper importante y muy bonito, y que ha ayudado también a los chicos y chicas a entender las responsabilidades, lo que significa el esfuerzo, la perseverancia, que son cosas también que les sirven en el mundo laboral. El tener todas esas cosas, el deporte nos ayuda a todos, personas con discapacidad y personas sin discapacidad. El deporte les ayuda a ser responsables, a poner toda su fuerza para lograr los objetivos, ser perseverante, saber que entrenando logra muchas cosas, y los chicos y chicas han logrado entender eso. Eso se extrapola en el trabajo, y hemos logrado entender de que el deporte es un vehículo que efectivamente permite que estos chicos después se puedan integrar al mundo laboral. Bárbara, y qué significativo también lo que mencionas, esa vinculación, ¿cierto?, de los trabajadores en el fondo, este voluntariado corporativo, porque ellos son verdaderos agentes de cambio, ¿no? En definitiva, logrando tener esa conciencia, ¿no?, de la inclusión, ellos también se van transformando en un vehículo también, en sus hogares, y la gente de esa familia probablemente también sea un agente de cambio para ir entendiendo de manera distinta la inclusión hoy día y palpándola además ellos mismos, ¿no? Siente que igual eso en definitiva es un punto todavía que va llevando este camino, o dando un paso mucho mayor en este camino, ¿no? Que es este voluntariado corporativo como verdadero agente de cambio también, fuera incluso de la misma empresa, ¿no? Hacia sus familias, me refiero, a sus amistades quizás probablemente. Efectivamente, o sea, ha sido una experiencia para el voluntariado que tenemos nosotros de trabajadores y trabajadoras, ha sido una experiencia increíble. O sea, ellos han entendido a través del deporte lo que realmente es la inclusión. Entonces, el entrar a la cancha y somos todos iguales y vamos todos con un objetivo, eso es realmente increíble. O sea, uno logra entender que la inclusión o la diversidad en un equipo se logra de mejor manera el objetivo que uno se plantea. Estos chicos juegan fútbol. Es un equipo de fútbol donde tenemos voluntarios, trabajadores y chicos y chicas de miradas compartidas, y todos son importantes en la cancha. Todos son importantes en la cancha, y todos necesitamos que nos den un pase, todos necesitamos que nos ayude, todos necesitamos que el arquero ataje. Entonces, en el fondo, esta actividad te permite entender que la inclusión
lo que busca la inclusión, lo que busca la diversidad en un equipo y lo que buscamos nosotros para que nuestros trabajadores y trabajadoras entiendan lo que nosotros estamos buscando de la diversidad dentro de nuestra empresa. Entonces ha sido un trabajo bastante bonito, los voluntarios son un 7, se apoyan muchísimo a los chicos y chicas de Miradas Compartidas, y como te decía, llegaron hasta Santiago a un campeonato nacional, viajaron, muchos de los chicos nunca habían viajado, estuvieron allá, compitieron, lo pasaron muy, muy bien. Así que eso es un gran... es en el fondo lograr que los trabajadores entiendan lo que es la inclusión. Y eso ayuda mucho a través del deporte. Yo sé que quizás acá, sí, o Felipe, dime. Carolina, un poco apoyando lo que está diciendo Bárbara, el proyecto que hemos desarrollado con SQM ha sido un proyecto súper completo, porque nosotros lo hemos definido en distintas etapas. Empezamos con una etapa desarrollando programas deportivos donde nos focalizamos muy concretamente en generar concientización en los colaboradores. En una empresa que se dedica a la minería, que muchas veces es una empresa que no debería dar o no tiene los medios de accesibilidad para que una persona con discapacidad pudiera trabajar. Entonces nos centramos en una primera etapa en trabajar con todos estos temas de concientización, y en el caso de Antofagasta y Tocopilla ya estamos con los procesos de inclusión laboral, y eso ha sido gracias en parte a la disposición de la empresa, y por otro lado a que ya se ha generado un proceso de concientización en el cual los colaboradores ya conocen a las personas con discapacidad. Eso mismo nosotros ahora lo estamos empezando a desarrollar en la primera región, en la región de Tarapacá, donde ya estamos implementando los programas deportivos en regiones como Huara o Pozo del Monte, localidades donde este tipo de programas son absolutamente imposibles de concretar si no ha sido gracias al apoyo del sector privado. Y lo otro que es muy importante recalcar, que son personas de estrato social vulnerable, personas que están vulnerables a todo tipo de situaciones de abuso, situaciones de vulnerabilidad social, de alimentación, y entonces cuando tú desarrollas un programa con esto, le estás dando una oportunidad que esa persona nunca hubiese querido tener, no solo desde el punto de vista deportivo, sino la posibilidad de entrar a un trabajo y cumplir con el derecho de que ellos puedan ser sostenibles y muchas veces apoyar a las familias que tienen. Felipe, entonces, claro, uno siempre está hoy día mirando, ¿no?, los indicadores de calidad de vida en el fondo, ¿no? Y muchos de esos tienen que ver, efectivamente, cuando las personas logran tener un empleo, que en definitiva toda su calidad o no también de vida va mejorando. Entonces, lo que dices es tremendamente relevante cuando mencionas que además, cierto, son chicos y chicas quizás con situación de vulnerabilidad, porque en definitiva se puede transformar en el único vehículo de cambio, ¿no?, de ellos, su familia, sus entornos probablemente. Entonces, ¿cómo también eso podríamos quizás profundizar un poquito también en aquello y que nos cuentes cómo en definitiva la inclusión en lo laboral termina impactando el resto de los ámbitos, ¿no?, en que nos desenvolvemos? Sí, yo creo que la inclusión laboral no es solo el hecho de que una persona entre a trabajar, sino cómo impacta en todo su entorno, con sus compañeros de trabajo, con su familia, con la comunidad. Creo que aquí el hecho de entrar a trabajar es solamente un hito dentro de la vida de estas personas. Aquí hay que pensar que no es solo una inclusión, sino que sea una inclusión sostenible en el tiempo, y que esa sostenibilidad se basa gracias al apoyo de las familias, que nosotros también vamos instruyéndola en cómo guiar a su hijo a que entre al mundo laboral, y por otro lado a la concientización a los colaboradores de cómo puede ser la mejor manera de que esa persona pueda entrar al mundo laboral. Y de esa manera tú vas cerrando el círculo en el cual no solo le estás dando una oferta recreativa, sino también le estás dando una oferta laboral, y una oferta laboral digna. Que eso también es muy importante recalcar, y yo creo que con la Bárbara nos hemos planteado eso como una de las grandes metas, de no darle un trabajo por cumplir con la ley de inclusión laboral, sino un trabajo que dignifique a la persona con discapacidad. Y en el caso de lo que estamos haciendo es asistente administrativo, que es un cargo que hoy no tenía en alguna instancia SQM, y que hemos visto que a través del trabajo con personas con discapacidad se genera una situación en la cual la interacción con sus compañeros enriquece el ambiente laboral.
Bárbara, y en este sentido, claro, ya conocíamos que hay chicos y chicas que están realizando prácticas profesionales en recursos humanos en SQM, justamente tratando de coincidir un poquito con lo que decía Felipe. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque la preparación previa es fundamental. Él decía un poco, se ha ido generando esta conciencia en los colaboradores, en la misma empresa, para que esa experiencia finalmente sea exitosa, ¿cierto? Es una inclusión laboral también de calidad, decía él. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito de estas prácticas y de cómo poder mantenerlo también en el tiempo, que quizás no sea solo parte a lo mejor de un espacio acotado, sino que en realidad estos chicos y chicas puedan tener probablemente una continuidad laboral. ¿Bárbara? Perdón. Ahí sí, ahí sí. Bueno, nosotros, como decía Pipo, la primera etapa nosotros la vimos a través del deporte. O sea, lo que decíamos en un principio. Claro. El deporte te genera responsabilidades, te genera perseverancia, te genera harto trabajo con el tema de la frustración, que es mucho y está muy relacionado con el trabajo. Además, eso es por un lado con los chicos y chicas de miradas compartidas. Y por el otro lado tenemos a nuestros trabajadores que se han concientizado ya a través del deporte. Entonces, este mismo grupo de trabajadores y trabajadoras que en su momento y han trabajado ya con estos chicos, hoy en día les hace mucho más fácil recibir chicos o chicas que hayan estado ya capacitados a través de este programa Vértebra que hace Miradas Compartidas, donde a través del oficio de la administración nos permitió recibirlos a nosotros en sus prácticas laborales. Ya los chicos ya venían concientizados a través del deporte, pero hicimos un trabajo a través de Miradas Compartidas en volver a conversar con ellos para concientizarlos y decirles qué significa todo esto. Cuando los chicos fueron ingresando, a medida que iban ingresando, la verdad que fue una experiencia también nueva, fue una experiencia que les permitió tener unas relaciones y se empezaron a dar cuenta de que en realidad el trabajo que ellos nos estaban brindando era trabajo que cumplía en todo su ámbito. Nos ayudaron muchísimo, nos han ayudado muchísimo, todavía va a ingresar ahora el tercer alumno en práctica, nos han ayudado muchísimo, el equipo los ha recibido súper bien, les explican, a veces uno demora un poquito más en explicarle, pero terminan súper bien entendiendo y haciendo súper bien su trabajo. Son chicos súper responsables, llegan incluso antes de la hora de muchos otros que trabajan hace años aquí. Son chicos responsables, son chicos que de verdad han logrado entender que el trabajo fortalece, el trabajo les hace súper bien y ellos se sienten muy orgullosos de ser parte de este equipo de trabajo. Entonces, es un ganar-ganar, creo yo. Es un ganar-ganar tanto para los chicos que vienen a hacer las prácticas con nosotros, como también para nuestros trabajadores en conocer, en abrir su experiencia, en recibir a estos alumnos y que realmente pueda, como dice Pipo, hacer trabajos que realmente necesitamos. Aquí ellos no se vienen a sentar, a mirar, no, ellos trabajan, ponen sus ideas también, van aportando a en las distintas cosas, entonces realmente es un trabajo en que todos ganamos en el tema de la inclusión. Jocelyn, efectivamente ves en esto sí, la inclusión que toma forma, ¿no? Porque muchas veces hablamos de una integración, pero no es lo mismo en realidad cuando vemos experiencias como esta. ¿Tú ibas a decir algo, Jocelyn? Ahí también. Sí, es que tomando un poco la experiencia que cuenta Bárbara y el origen de Miradas Compartidas y todo lo que está haciendo Miradas Compartidas, yo creo que tenemos que hablar un poquito de un término que nombraron hace un rato atrás, que es la calidad de vida, porque yo creo que es algo que no hemos profundizado y que es fundamental, ¿ya? Que creo que se está llevando a cabo con estas actividades deportivas y con la inclusión laboral que se lleva a cabo a través de este convenio. Tomar en consideración que, por ejemplo, la calidad de vida es un fenómeno como multidimensional
en donde está influenciado por características obviamente personales y ambientales de un individuo, pero tiene 8 dominios importantes que creo de modo personal que se están trabajando en este momento con este convenio, con esta alianza que existe entre Miradas Compartidas y SQM. Uno de los dominios es el desarrollo personal, o sea, cómo lo laboral desarrolla personalmente al individuo, es fundamental, la autodeterminación, las relaciones interpersonales, la misma inclusión social, el bienestar emocional, físico y el material. Entonces, viendo lo que tú me estabas comentando, siempre hablamos de integración. Integración es como, ya, yo lo pongo a la persona con discapacidad a trabajar en este aspecto, pero separado de las personas sin discapacidad. En cambio, la real inclusión es que tenemos todos igualdad de oportunidades de desarrollar absolutamente todo por igual. ¿Ya? Eso quiere decir desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista deportivo. Y es ahí donde el deporte y lo laboral se nos une para realzar o mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Pero quiero tomar también algo que dijo el Pipo, que en algún momento la discapacidad intelectual se nos invisibiliza. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? La discapacidad motora es muy observable. Ando con silla de ruedas, usamos distintos tipos de ayudas técnicas como bastones, andadores. Un chico con discapacidad intelectual que a lo mejor está combinado con otra condición de salud, como un síndrome genético, en su fascia, en su cara, también se reconoce. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos que tienen adultos discapacidad intelectual y solo tienen discapacidad intelectual? No tienen ninguna característica que tú digas, ay, sí, voy a hacerle esta inclusión porque tiene discapacidad intelectual. Entonces el tema de concientización y educación que podemos hacer a las personas sin discapacidad intelectual, lo que más vamos a estar trabajando es en mejorar la calidad de vida, porque la inclusión real significa igualdad de oportunidades, en donde hacemos todos lo mismo. O sea, ¿por qué tiene que existir el deporte adaptado y el deporte no adaptado? Si finalmente tiene que ser un deporte inclusivo, en donde, como lo estaban explicando Bárbara con su vivencia, personas con discapacidad y personas sin discapacidad están en el mismo equipo para favorecer todo un trabajo también que se va a hacer después desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, la calidad de vida es lo que se está trabajando acá. Y una garantización real de derechos también, ¿no, Jocelyn? Que en Exacto. definitiva, sí, de las personas con discapacidad hoy día, ya sea intelectual o física, ¿no? Sí. Felipe, Exacto. algo que agregar precisamente en esta línea que ella decía, se logra finalmente la calidad de vida, o también la garantización, decía yo, de derechos, ¿cierto?, de las personas con discapacidad y sobre todo, como ella lo mencionaba también, que muchas veces se invisibilizan, ¿no?, las personas con discapacidad intelectual en este caso. Sí, absolutamente. Yo creo que es una de las discapacidades más invisibilizadas de todas. Y cuando tú a esto le sumas el tema de situación socioeconómica en las que se emplazan ellos, es mucho más invisibilizado. Una persona en riesgo social con discapacidad intelectual es ya prácticamente invisible para esta sociedad. Entonces, cuando tú le das la oportunidad de entrar al mundo laboral y que esa entrada al mundo laboral es sostenible en el tiempo, tú le estás dando un derecho que para ellos es como el derecho que cualquier persona quisiéramos tener. Yo creo que eso es el gran avance que ha hecho la ley 21.015, es poder darle uno de los derechos que ellos tienen de pertenecer a esta sociedad, una de las 8 dimensiones de la calidad de vida, en los cuales ellos pueden desarrollarse y desarrollarse de una manera concreta y digna. Siempre vuelvo a la dignidad porque creo que es muy importante recalcarla. Son personas privadas de derecho, privadas de respeto, privadas de justicia, y yo creo que en el momento en que tú empiezas a romper barreras y empiezas a generar este tipo de oportunidades, estás pudiendo reconstruir esa parte del tejido social que ha sido dañada durante muchos años. Bárbara, y en esto que nos decía, ¿cierto, Felipe, de ir de alguna manera, ¿cierto?, tratando de ayudar en este tejido social que muchas veces se rompe, ¿no?, que lo decía Felipe. Uno se pregunta de inmediato, ¿cierto?, un programa que parte en lo deportivo, que logra la inclusión laboral, pero estos alumnos en práctica, Bárbara, ¿tienen un real chance hoy día de quedarse trabajando en la compañía definitivamente? ¿Cómo ustedes también se plantean ese desafío hoy día? Sí, por supuesto, ellos tienen chance de quedarse
trabajando el día de mañana en SQM, y no tan solo en SQM, ellos al haber tenido ya una capacitación en oficio, además haber tenido sus prácticas y además haber tenido buenos resultados dentro de la práctica, le permite a ellos postular a distintos puestos de trabajo. Entonces, es como, no tan solo lo vemos para SQM, sino que también lo vemos para que ellos tengan las herramientas el día de mañana de poder postular y tener las competencias para postular a puestos que se les puedan presentar el día de mañana. Tener la capacitación de un oficio, tener la práctica ya hecha en una empresa minera y además poder postular a otros puestos de trabajo les permite a ellos abrir un mundo que hace un par de meses atrás o hace un par de años atrás yo creo que ni siquiera se lo habían imaginado. Entonces, este camino yo creo que es un camino que no tan solo tiene que servir para SQM, que es lo más importante y lo que queremos, sino que también para la sociedad, para esas familias que están detrás de estos chicos apoyándolos, es para generarle mucho más opciones dentro de la vida laboral. Pero sí, por supuesto, nosotros los queremos en SQM y queremos que ellos queden acá con nosotros. Estamos haciendo distintos tipos de opciones y que yo creo que va a tener sus resultados positivos. Sí. Nos vamos a quedar... ¿Sí, Felipe? Carolina, un poco para cerrar lo que está diciendo la Bárbara, es que este espíritu de colaboración que existe entre Miradas Compartidas y SQM no solo le ha dado la oportunidad a que los colaboradores de SQM desarrollen estos programas de concientización, sino que también lo hemos abierto la oferta a otras empresas para que también participen en estos procesos, y también a las municipalidades. Entonces, al final, el impacto que se genera entre Miradas Compartidas y SQM y las personas con discapacidad no solo van directamente a su empresa, sino también van dirigidos a otras organizaciones e instituciones. Claro, además se deja esa capacidad instalada, el resto es invitar a que más se puedan sumar a esta iniciativa. Felipe, Bárbara, Jocelyn, muchas gracias por habernos acompañado en este conversatorio, ¿cierto? Y vamos a estar muy atentos también a cómo se sigue dando, ¿cierto?, esta alianza y cómo los resultados finalmente van a estar seguramente a la vista con la inclusión laboral en definitivo, ya con un contrato probablemente de trabajo para muchos de estos chicos o chicas. Así que muchas gracias, Jocelyn, Bárbara y Felipe, por habernos acompañado en este conversatorio denominado justamente Deporte, una herramienta clave para la inclusión laboral. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos los que nos Lina. han acompañado y han seguido también, ¿cierto?, esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Buenas tardes.